Panamá felicita ambas iniciativas que promueven el respeto y las garantías fundamentales del pueblo boliviano y su rechazo a todo tipo de discriminación en ese país. Me da pena el caso de Panamá porque es un país que debió estar ayudando a la pacificación de Bolivia. La República de Nicaragua apoya de manera firme la condena a toda forma de racismo en contra de la población del Estado Plurinacional de Bolivia, especialmente la violencia en contra de la población boliviana de origen indígena. En el caso de Nicaragua, agradezco que no esté con nosotros porque se trata de una dictadura con la que no nos queremos asociar. Costa Rica rechaza cualquier forma de violencia. Condenamos sin duda cualquier forma de violencia racial o discriminación contra personas o comunidades indígenas o de cualquier otro origen étnico o condición social, así como los discursos de odio y discriminación. Los autores de ese texto tienen esa evidencia de grupos raciales ejerciendo violencia contra otros. Yo la verdad lo dudo y me parece irrespetuoso que se hagan ese tipo de afirmaciones frente a un país donde la mayoría de la población es indígena. Textual, que los actos lesivos de los derechos de las personas bolivianas fueron cometidos en el curso de las protestas por diferentes agentes del Estado, que se realizaron operaciones conjuntas entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Lo que ha ocurrido en Bolivia y se den cuenta que ahí no ha existido ninguna violencia racial, ha existido un fraude electoral, un delito. El siguiente punto del orden del día corresponde a la consideración del proyecto de resolución, rechazo de la violencia racial y llamamiento al pleno respeto de los derechos de los pueblos indígenas en el Estado Plurinacional de Bolivia, cuya inclusión en el orden del día ha sido solicitada por las misiones permanentes de Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, el Commonwealth de Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. La presidencia recuerda a la sala, además, que la misión permanente del Estado Plurinacional de Bolivia ha enviado para la consideración de este Consejo Permanente una propuesta de enmiendas que se encuentran contenidas en el documento CP/DOC 5574/19, revisado 1. De acuerdo al artículo 62 del reglamento del Consejo Permanente, las enmiendas se someterán a discusión y a votación antes de votarse la proposición que tiendan a modificar. El embajador de Bolivia tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Nosotros no consideramos que es un documento distinto, sino son enmiendas a la resolución presentada por el CARICOM. Es cierto que nosotros no creíamos que era el momento de presentar una resolución en el tono en el que se ha presentado, porque esperábamos un enfoque más constructivo, que contribuya al proceso de conciliación y pacificación que hay en este momento en Bolivia y no alimentar las intenciones del expresidente Evo Morales de incendiar el país, evitar que se conforme una corte electoral y que el país vaya a elecciones generales. Y esta resolución demuestra que a muchos les interesa muy poco la pacificación de un país cuyos ciudadanos han sufrido la violación de su constitución y un inmenso fraude electoral comprobado acá por la propia Organización de Estados Americanos. Y tampoco tienen en cuenta a los jóvenes que acudieron a votar por primera vez en su vida. ¿Qué les decimos nosotros a los jóvenes que han votado por primera vez en su vida y han visto que su voto ha sido robado, ha sido falsificado? Este es un ejemplo, ¿les parece, de democracia? Esa usurpación del voto, ese delito electoral que se ha cometido, no está mencionada en ninguna resolución y ha sido el germen de las protestas pacíficas y la consecuencia de la violencia posterior. Y acá no decimos nada. Acá en Bolivia no hubo racismo. Yo no lo hubiera dicho categóricamente si no estuviera comprobado, ¿sí? Hay un nuevo punto de orden por parte de Grenada, Trinidad y Tobago también. A solicitud de Belice se somete a votación las enmiendas en bloque.
El resultado de la votación sobre las enmiendas en bloque presentadas por Bolivia. A favor, 8. En contra, 17. Abstenciones, 8. Y una ausencia. No se han aceptado las enmiendas. El documento que se somete a votación en este momento es el CP/DOC 5573/19, revisado 1, rechazo de la violencia racial y llamamiento al pleno respeto de los derechos de los pueblos indígenas en el Estado Plurinacional de Bolivia. Inicia la votación. Costa Rica. Abstención. Dominica. Yes. Ecuador. Abstención. El Salvador. Abstención. Estados Unidos. Against. Grenada. In favor. Guatemala. Abstención. Guyana. In favor. Haití ausente. Honduras. Abstención. Jamaica. In favor. México. A favor. Nicaragua. A favor. Panamá. A favor. Paraguay. Abstención. Perú. Abstención. República Dominicana. Abstención. San Kitts y Nevis. In favor. Santa Lucía. In favor. San Vicente y las Granadinas. In favor. Surinam. Yes. Trinidad y Tobago. Yes. Uruguay. A favor. Venezuela. No. Antigua y Barbuda. In favor. Argentina. A favor. Bahamas. In favor. Barbados. In favor. Belice. In favor. Bolivia. Contra. Brasil. Abstención. Canadá. Abstención. Chile. Abstención. Colombia. En contra. Hemos concluido la votación. Un momento para verificar los resultados. 18 votos a favor, 4 en contra, 11 abstenciones y una ausencia. En ese sentido, queda aprobado el proyecto de resolución presentado. Tiene la palabra la embajadora de Nicaragua. Muchas gracias, señora presidenta. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua apoya de manera firme la condena a toda forma de racismo en contra de la población del Estado Plurinacional de Bolivia, especialmente la violencia en contra de la población boliviana de origen indígena, a la vez que reitera su invariable condena al golpe de Estado perpetrado en contra del gobierno legítimo del Estado Plurinacional de Bolivia, a cualquier acción realizadas por instancias que actúen como resultado de este golpe de Estado y su rechazo a la resolución presentada el 20 de noviembre de 2019 en el Consejo Permanente de la OEA. Costa Rica rechaza cualquier forma de violencia. Lamentamos las muertes y las graves denuncias sobre violaciones de derechos humanos, las cuales deben ser efectivamente investigadas por las autoridades competentes. Nos solidarizamos además con el pueblo boliviano, en especial con las víctimas, todas ellas. Condenamos sin duda cualquier forma de violencia racial o discriminación contra personas o comunidades indígenas o de cualquier otro origen étnico o condición social, así como los discursos de odio y discriminación. También lamentamos las irregularidades en el proceso electoral que violentaron la libertad democrática del pueblo boliviano. Costa Rica también lamenta el involucramiento de fuerzas militares y policías en decisiones cívicas y democráticas. El delegado alterno de Perú. Gracias, señora presidenta. El Perú ha impulsado en distintos foros y organismos internacionales una posición de promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas y continuará haciéndolo porque es un elemento invariable de su política exterior. En ese sentido, coincide con las consideraciones de principio que han llevado a la presentación del proyecto de resolución por Santa Lucía en nombre de países miembros de CARICOM. Nos preocupan los hechos reportados por la CIDH en sus observaciones preliminares tras su visita a Bolivia y saludamos la disposición constructiva de las autoridades bolivianas a facilitar la investigación
de los actos de violencia ocurridos entre septiembre y diciembre, reflejada en la firma del acuerdo con la CIDH para constituir un grupo independiente de expertos internacionales. Asimismo, exhortamos a todos los actores políticos bolivianos a no utilizar, con fines políticos, las justas reivindicaciones de los pueblos indígenas. El Perú reitera que considera indispensable que se celebre. Chile destaca su compromiso con el irrestricto respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia en todas sus formas y de toda naturaleza. Asimismo, manifestamos el reconocimiento de Chile a la labor realizada por la misión de observación electoral en el hermano país de Bolivia y reiteramos el apoyo decidido a la realización de elecciones que cumplan con estándares internacionales y democráticos necesarios y suficientes para garantizar el proceso electoral de manera transparente y justa. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el embajador de Colombia. En los últimos días se ha observado cómo los niveles de violencia se han reducido significativamente. Por lo menos ese es el reporte de nuestra embajada en La Paz. Hecho que sin duda aplaudimos y nos permite identificar que Bolivia y sus autoridades han tomado el camino correcto, que es que a los bolivianos se les respete su derecho a elegir un presidente con garantías y se les devuelva ese derecho que con el fraude les fue violentado y robado. Señora Presidente, Colombia se caracteriza por ser un país que tiene una amplia diversidad cultural y étnica y es por eso que nuestra constitución política es muy clara en atender derechos y obligaciones sobre la estructura de la nación como un todo. Es por eso que tomamos con mucha seriedad los hechos o acciones contra la diversidad cultural y étnica, tales como la discriminación, xenofobia y aún más grave la violencia por razones de raza, credo y tradiciones culturales. Entre los componentes tradicionales de la política exterior colombiana, existe uno en particular en el que hemos contribuido de manera muy activa desde que Colombia ingresó a las Naciones Unidas como miembro pleno, y es el rechazo a cualquier acción que signifique violencia contra una persona o grupo social por razones de raza. Señora Presidente, me permití hacer esa mención porque el proyecto de resolución que nos han presentado en su título y resoluciones y resolutivos 1 y 2 encierra una calificación muy seria y para hacer este tipo de calificaciones se requiere de evidencia concreta y real porque acá se está hablando de personas y de su condición étnica. Para llevar este tipo de calificaciones a un país donde la mayoría de la población es indígena hay que ser muy responsables, pues al hablar de violencia racial estamos dando por hecho que existe un grupo que pertenece a determinada raza que ejerce violencia sobre otro grupo que tiene una raza diferente. Entonces mi pregunta es, para los autores de ese texto, ¿tienen esa evidencia de grupos raciales ejerciendo violencia contra otros? Yo la verdad lo dudo y me parece irrespetuoso que se hagan ese tipo de afirmaciones frente a un país donde la mayoría de la población es indígena. Por esa razón no podemos acompañar este proyecto porque aparte del error conceptual, se observa claramente que su motivación es política, totalmente política. La República de Panamá, consciente de la situación política compleja que atraviesa nuestro hermano país de Bolivia y la urgente necesidad de encontrar una solución que permita recuperar la paz, manifiesta su satisfacción por el contenido de ambas propuestas sometidas a consideración en este Consejo Permanente. Panamá felicita ambas iniciativas que promueven el respeto y las garantías fundamentales del pueblo boliviano y su rechazo a todo tipo de discriminación en ese país. En ese sentido, reiteramos el compromiso ineludible del Estado panameño con la promoción y protección de los derechos humanos y reconocemos que espacios como este, donde se trabajan mecanismos como los traídos hoy, deben contribuir al desarrollo de espacios de diálogos que propicien la paz, la convivencia pacífica y la equidad en beneficio de todos los ciudadanos bolivianos. Tiene la palabra el embajador de Bolivia. Gracias, señora presidenta. Yo no sé si es más grave la intencionalidad o la ingenuidad, pero escuchando a la delegada de Panamá me da pena el caso de Panamá porque es un país que debió estar ayudando a la pacificación de Bolivia. En el caso de Nicaragua, agradezco que no esté con nosotros porque se trata de una dictadura con la que no nos queremos asociar. Y además que me extraña que yo sé que algunos países del Caribe han recibido representantes de los indígenas del Atlántico Norte, de Nicaragua y de los Misquitos, y conocen
la situación de esas poblaciones indígenas en Nicaragua, y es penoso que acá estemos hablando de una violencia racista que no existió cuando tenemos la evidencia de lo que pasa en otros países. Yo quiero decir que los que apoyan esta resolución, que habla de masacres y de violencia racial, están ingresando a un territorio que, como lo ha dicho el propio embajador, el representante de Estados Unidos, que está destinado a destruir en la OEA, cada uno a su modo y de acuerdo a sus propios intereses políticos, el sentido de responsabilidad personal y de deber hacia un código moral. Porque un código moral tiene que estar establecido objetivamente sobre la verdad y debe aplicarse en base a los hechos y a la verdad. Relativizando la verdad, el derecho y la justicia, no le estamos haciendo ningún favor a la OEA ni a nosotros mismos. Estamos actuando como esos consultores y operadores de cierta izquierda internacional que están alojados en muchas instituciones interamericanas y que no quieren conocer la verdad objetiva, no desean ver destruidas sus ilusiones, por eso construyen sus versiones antes de que los hechos ocurran. Y frente a eso es muy difícil establecer nuestra verdad o al menos la verdad objetiva. Les confunde la exaltación de la causa ideológica. Muy pocos tienen la integridad moral que tuvo Orwell de afirmar principios y valores por encima de sus principios ideológicos. Por eso esperamos que los representantes permanentes de todos los países acá sentados comprendan y verifiquen muy pronto, cuando salgan los informes de peritos, informes verdaderamente técnicos, lo que ha ocurrido en Bolivia. Y se den cuenta que ahí no ha existido ninguna violencia racial, ha existido un fraude electoral, un delito. Y el delincuente que ha cometido ese delito electoral se ha escapado del país y está en la Argentina, y por eso, por supuesto, Argentina apoya esta resolución. Está ahí buscando incendiar el país, que no se restablezca la democracia, porque su partido ya tiene una posible candidata, que es una senadora boliviana, y Evo Morales ve eso como un peligro y el fin de sus posibilidades políticas, y por eso esta resolución le va a servir para seguir tratando de crear violencia en el país. Los bolivianos han vivido días de terror por los grupos armados del señor Evo Morales, y por eso nosotros hemos querido apaciguar la situación acá. Hemos hecho unas pequeñas enmiendas a esa resolución, eliminando los adjetivos de hechos que no han sido comprobados y recordándoles, y no han incorporado, es que Bolivia tiene una constitución muy progresista, aprobada por Evo Morales, y hemos tratado de poner el párrafo de esa constitución que recoge los principios de Naciones Unidas y la OEA sobre respeto a los derechos humanos y a las poblaciones indígenas. Palabra el embajador de Venezuela. La defensa de los derechos humanos y la protección de grupos especialmente vulnerables son pilares esenciales de la política del gobierno del presidente Juan Guaidó. Y por eso apoyamos cualquier iniciativa que tenga por finalidad proteger los derechos humanos, siempre y cuando se trate de propuestas equilibradas, fundamentadas en pruebas y evitando cualquier tipo de sesgo. Era muy fácil haber logrado una decisión unánime, muy fácil, siempre y cuando hubiese habido por parte de un sector de los proponentes el deseo sincero de llegar a algo constructivo. Estamos absolutamente seguros que entre los estados que apoyaron la resolución, algunos lo hicieron de buena fe, creyendo estar defendiendo a la población indígena de Bolivia. Creemos que una vez que se conozcan y se establezca la verdad de lo sucedido en ese país, se darán cuenta de que fueron engañados por quienes redactaron este texto. Y la verdad se va a saber por cuanto el gobierno de Bolivia ha estado absolutamente abierto a colaborar en cualquier investigación internacional, independiente y técnica en relación a los hechos de violencia ocurridos entre septiembre y diciembre del 2019, y ha invitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para una visita in loco. Rechazamos cualquier intento de presentar la situación boliviana en la cual se coloque a Evo Morales como una víctima y al gobierno interino como agresor.
El verdadero culpable de lo que ocurre en Bolivia es Evo Morales. Toda la responsabilidad de la crisis viene, además de muchos otros hechos que no son un detonante inmediato, del gigantesco fraude que intentó perpetrar y que fue debidamente constatado por la misión de observación de esta organización. Representante interino del Uruguay. Muchas gracias, señora presidenta. Esta delegación desea referirse, una vez más y en razón de su importancia, a las observaciones preliminares recogidas en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En tal sentido, deseamos destacar algunos de sus párrafos textuales. Que los actos lesivos de los derechos de las personas bolivianas fueron cometidos en el curso de las protestas por diferentes agentes del Estado. Que se realizaron operaciones conjuntas entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas con el objetivo de mantener y restablecer el orden público con excesivo uso de la fuerza. Y que se emitió una disposición, Decreto Supremo 4078, con el fin de eximir de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas que hubiera participado en los operativos para el restablecimiento del orden interno. Que en el curso de las acciones de represión de las marchas y manifestaciones, diversas personas habrían resultado heridas por golpes, disparos o por la utilización indiscriminada de gases lacrimógenos u objetos contundentes. Que las operaciones llevadas a cabo por dichas fuerzas conjuntas militares y policiales habrían resultado en la pérdida de vidas humanas en diferentes sucesos en todo el país. En este contexto, la Comisión recuerda que el Estado tiene la obligación de investigar los hechos de violencia, saqueo, incendio y destrucción en los que han participado personas particulares, identificando y juzgando a los responsables, máximo cuando han resultado personas heridas durante los mismos. Además, tiene la obligación de impedir que grupos privados ejerzan la violencia, de investigar los hechos en los que han participado y en el caso de que lo hayan hecho en convivencia o en asociación o bajo la permisividad o en acción de las autoridades estatales. Debe tomarse en cuenta, además, que la Comisión toma nota de que fueron consistentes las declaraciones de quienes tomaron parte en algunas manifestaciones en el sentido de que estaban protestando contra actos y patrones de racismo y discriminación. Igualmente, la Comisión en su informe destaca de los impactos que la situación actual ha tenido sobre los derechos de los pueblos indígenas de Bolivia, que conforman un sector mayoritario de la población. Entre ellos sobresale la afectación del derecho a la integridad cultural de las personas indígenas. Con relación a este punto, se recuerda que la incitación a la violencia y los discursos de odio están prohibidos bajo la Comisión Americana. Mucho más cuando son esgrimidos por funcionarios públicos o líderes sociales para exacerbar situaciones de violencia y tensión social. Por otra parte, bajo la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, los pueblos autóctonos de Bolivia tienen derecho a la integridad y dignidad de sus culturas. Por último, Uruguay desea destacar que mantiene una diferencia con respecto a la redacción del párrafo operativo 2 relativo a la resolución aprobada en este Consejo, cuando menciona símbolos, tradiciones y prácticas religiosas, por entender que los sujetos de derechos pasibles de protección contra la violencia y la discriminación son únicamente los seres humanos. En tal sentido, Uruguay presentará la correspondiente nota de pie de página. Muchas gracias, señora presidenta.